Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de Palabras con Voz. Una nueva edición, esta vez con adultos. Muy contentos de estar acá con ustedes en la Escuela 3 del Distrito Escolar 21. Pero no estamos solos, nos han acompañado, nos están acompañando, nos han visitado de otras escuelas de todo el distrito. Así que estamos muy bien acompañados y expectantes para conocer hoy a nuestro escritor estrella. Antes de eso, antes de hablar de alfabetización, escritura y los secretos y no tan secretos de los escritores, vamos a hablar con la supervisora del área, Eugenia Rubio. Perdón por el ruido. ¿Qué tal? Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Gracias, no soy del área, del distrito nomás. Del distrito. Me ascendieron. Bueno. Gracias por la aclaración. Gracias por invitarnos también. Contanos un poco cómo se han preparado para esta visita. Bueno, en el sector estuvieron trabajando la creación de una biblioteca por escuela y a partir de ese proyecto se trabajó mucho el tema de la literatura y un día nos conectaron del programa Palabras con Voz y nos pareció que era muy atinado y que entraba justo para lo que veníamos haciendo, así que hubo algunas reuniones previas y después estuvieron trabajando en cada escuela, mucho de lo que van a preguntar hoy, estuvieron trabajando una novela de Franco y es un cierre muy bueno para todo lo que estuvimos planeando, digamos. Así que estamos muy contentos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, por esta invitación, por este espacio. Gracias a ustedes. Y también voy a invitar a compartir unas palabras antes de que empecemos a una pieza más de nuestro equipo, pero una persona importante para nosotros, Alejandro Ciarillo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarnos. De verdad, este es un momento importante para nosotros. Palabras con Voz tiene muchos años, tiene más de 10 años. Comenzó siendo un espacio de narración y de compartir literatura en escuela de verano y de invierno, en las vacaciones. Fue creciendo, desde hace 3 años visitamos escuelas con escritores. Previamente trabajamos con los colegas, con los docentes, con las docentes sobre la obra, sobre lo que nos interesa que se trabaje de la literatura en la escuela primaria, pero esta es la primera vez que lo hacemos con adultos, con primaria adultos. Y para nosotros es emocionante de verdad, doblemente emocionante. Primero porque somos maestros y sabemos la importancia que tiene la alfabetización para nuestra tarea. Está directamente vinculada a nuestra vocación. Nosotros no somos mucho más que alfabetizadores. Esa es nuestra principal tarea. Y sabemos de la energía y la audacia didáctica de los colegas que trabajan en adultos. Y entendemos esta invitación como parte de esa audacia didáctica que creo que es el motor de la creatividad. Así que les agradecemos nuevamente, esperamos que sea la primer pieza de un gran entramado de acciones de Palabras con Voz con escuelas de adultos para el año que viene y los que siguen. Así que muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y ahora sí, puse el micrófono en su lugar porque no me acusen de leer el cartel, pero le voy a dar la bienvenida a nuestro escritor de hoy, Franco Baccarini. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Felipe. Y bueno, de verdad, muy contento y muy honrado de estar aquí. Ahora empezó el calor y empezaron los ventiladores a conspirar contra el sonido, pero veo que nos podemos escuchar muy bien, así que contento. Nos está perdonando, por suerte. Sí, así es. Como siempre, esta es una gran oportunidad para nosotros. Sacamos del libro a un autor y lo presentamos con sus lectores. Franco, tus lectores están aquí. Bien. ¿Querés que empiece leyendo algo? Por favor. ¿O sigo tus No, mandatos? por favor, me encanta. Vamos a compartir entonces un poco de lectura con Franco. Bueno, esto lo estamos haciendo en vivo, así que por eso le pregunté de verdad. Yo quería iniciar con unos cuentitos muy breves para después charlar con Felipe y después con las preguntas, pero primero dos
dos cuentos breves para los que tengan ganas en algún momento de jugar con la microficción, con los microcuentos. Por ejemplo, uno que me contaba mi papá, este me lo acuerdo de memoria, más jocoso quizás, o de terror. Dice, había una vez un gato al que le gustaba disfrazarse de pescado. Un día se disfrazó tan bien que vino otro gato y se lo comió. Ese es un microcuento de terror para el gato. Después, antes de leerles dos más serios, no tan jocosos, me acuerdo de uno que me divertía mucho que se llamaba El hombre invisible. Habría que mirar una silla vacía, por ejemplo esa. Y dice, aquel hombre era invisible, pero nadie se dio cuenta. Bueno, son ejemplos de microficciones. Con cualquier cosa se puede hacer un cuento. De hecho, los que yo le voy a leer ahora, uno proviene de un sueño y otro de un comentario de un taxista. Este es un libro de brevedades, antología de cuentos re breves, y donde me pidieron algunos a mí. Y les voy a leer dos. El orfanato de los cuerpos perdidos. La muerte no mata. Somos nosotros los que olvidamos nuestros cuerpos, los dejamos tirados por ahí, en la calle, en la cama, en algún barrio que no conocemos, en la noche, en el día. Ella, protectora, piadosa, se los lleva al orfanato de los cuerpos perdidos y jamás los encontramos. El frío, este es otro. Cuando mi padre cobró su primera jubilación, el importe era tan magro que tuvo que optar entre pagar la boleta de luz o tomarse un helado. Atento a su conducta de toda la vida, eligió pagar la luz. Esa noche murió de un infarto. Pasados unos días, mi madre contó esta anécdota y dijo, pobre, se fue con ganas de tomarse un helado. Bueno, así que se puede hacer poético, humorístico, de terror para los gatos, o simplemente esos que pegan fuerte en las emociones, como esta anécdota que me contó un taxista de que su papá se había muerto el día que cobró su primera jubilación. Qué desafío, ¿no? El lograr la síntesis, lograr una imagen potente en tan poca extensión. Lo lindo de los microcuentos es que nos permiten jugar con las palabras, con los pensamientos, pensar cuando estamos en un transporte, cuando caminamos, lo podemos ir armando en nuestra mente y después cuando llegamos a casa o en un bar, escribirlo, ¿no? Es como la poesía también. La poesía también se va trabajando mientras uno camina, mientras uno hace otras cosas. En general, toda la literatura se piensa cuando hacemos otras cosas y después llega el momento de la acción, cuando uno escribe. Ahí ya no se piensa, ahí se actúa. Podría ser que ahí está realmente el trabajo del escritor, porque quizás todos tenemos ideas, imágenes, frases que podríamos armar, pero hasta que no la escribimos y no la compartimos, está muy bien eso. no le llega El escritor es que finalmente se sienta y lo escribe, porque todos podemos ser escritores, absolutamente. Todos tenemos ideas, pero no tenemos el hábito de sentarnos, a quedarnos quietos y en silencio hacer ese acto al que nuestro cuerpo no está acostumbrado, que es ese momento con nosotros, introspectivo, y escribirlo. Es como que tenemos que domesticar a nuestro cuerpo y a nuestra mente para sentarnos a reflexionar, a pensar y a escribir eso que está en nuestra cabeza. Es nada más que eso. Yo pienso que eso es un trabajo de desarrollo personal también, ¿no? Porque en definitiva, más allá de lo que yo escribo, me regalo ese momento. Soy interesante para mí mismo. Porque ahora es muy fácil dejarnos llevar por una pantalla y lo interesante está ahí.
en la pantalla. Pero cuando yo escribo, lo interesante soy yo. Yo me doy un lugar diferente porque estoy hablando a través de lo que me pasó, de lo que sufrí, de lo que me reí, de lo que le pasó a un amigo. Es un encuentro personal, una cita conmigo mismo. Y le das también entidad material a eso que pensás, ya deja de estar flotando en lo que sea que es la mente y llega al papel. Felipe es impresionante, es un traductor. Decís todo lo que yo podría decir también, pero me lo haces más fácil. Es cierto, porque los pensamientos son invisibles. Como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, la obra de Saint-Exupéry. Los pensamientos, por ejemplo, son invisibles, pero se materializan cuando hacemos un cuento. Cuando hacemos un cuento, una novela, un poema, estamos construyendo lugares que nosotros los vemos de un modo abstracto, con nuestra mente. Cuando leemos una gran novela es como entrar a una catedral realmente, un gran edificio, lleno de pasadizos, de habitaciones, de jardines, de patios, de vueltas, de revueltas. Como dice Borges en la casa de Asterión, que es la casa del Minotauro de Creta, dice, de tanques, de cisternas, un lugar donde no hay centro y todos los lugares son el centro, porque en un laberinto no podemos salir, supuestamente. Después Ariadna descubre que hay una forma muy sencilla de salir de un laberinto. Pero bueno, si quieren, busquen en el mito para saber cómo salir de un laberinto. Pero bueno, la literatura se materializa cuando la escribimos. Nuestros pensamientos son lugares que están acá. Y creo que esos lugares que construimos nos sirven para poder aprender todo esto que está por encima de nosotros, las estrellas, el universo, nuestra existencia, la vida misma en esta ciudad que es enorme. Entonces, la cultura nos enseña a pensar el universo, a saber que estamos acá por algo, no solamente para hacer respirar, comer, sino que hay una misión que tenemos que descubrir. Cada uno de nosotros tiene algo para dar al otro. Creo que la mejor manera de vivir la vida es descubrir qué le podemos dar al de al lado. Y eso es nuestro trabajo, nuestra tarea. Genial, inspirador. Y otra cosa que me quedó rebotando de los microcuentos, justamente, es esta inspiración de perder la pretensión. Porque si yo me planteo escribir un cuento, escribir una novela, siento que es algo larguísimo, imposible. Es una épica que tengo que encarar y que me tomará años. Pero si apunto a escribir un microcuento, ya siento que es algo que tengo más cerca. Yo como aprendiz siento que podría llegar a eso primero y luego. Porque escribir es un trabajo con la humildad también, porque si nuestros modelos son los grandes genios de la literatura, y yo no puedo escribir. Tenemos que aceptar en un momento que solamente yo puedo ser yo. Yo un día acepté que solo puedo ser Franco Baccarini, no puedo ser Borges, no puedo ser Flaubert, no puedo ser Sarmiento, soy yo. Y eso es también una forma de la humildad, aceptar que uno es uno, nada más y nada menos, y nadie puede contar las cosas como yo. Por eso no voy a poder ser original, pero sí auténtico. Por eso también la literatura es una búsqueda de la autenticidad, de mi voz, cómo yo percibo el mundo. Nadie lo percibe como yo, entonces se lo voy a contar a los demás. Y había algo que comentabas hace un rato del momento propio, cuando escribís, que es un momento con vos mismo. ¿Escribís pensando en un público o escribís algo que a vos te guste, que te salga? Bueno, me parece que primero uno escribe para que le guste a uno. Cuando eso tiene ritmo, tiene humor, tiene suspenso, uno se da cuenta, porque después que has leído algunos libros, sabés lo que te gusta. Así que pienso que primero tiene que uno estar disfrutando ese trabajo, de esa trama que está armando. Y después, por supuesto,
creo que automáticamente uno lo asocia a que si a mí me gustó, yo no soy muy diferente al vecino ni a mis amigos, así que si me gustó a mí es probable yo, que soy una persona común y corriente, también hay otras personas que se van a sentir identificados con eso que yo escribí, porque no somos tan diferentes, aunque nos creamos muy especiales y lo somos. La verdad es que, sobre todo cuando empezamos a cumplir años y años, yo ya tengo 59, te das cuenta qué parecido que sos a los demás, lo que te pasa a vos, lo que le pasó a un amigo. Todos sufrimos alguna pérdida, todos padecimos alguna enfermedad, algún momento complicado. Y te das cuenta qué lindo que es parecerte a los demás y compartir esa experiencia de vida, que es de algún modo reconfortante y consoladora e inspiradora también, porque si vos ves que alguien apechugó con coraje una situación difícil, eso también te inspira. Claro, y no estás tan solo, ni en tus éxitos ni en tus fracasos. Y básicamente es eso, ¿no? Sentirse acompañado. Aparte del de microcuentos, trajiste otro libro. Bueno, se los comento porque es una novela que quería hablarles. Es una novela que ha tenido un recorrido ya por 2 editoriales que no existen en este momento en Argentina. Entonces el año que viene sale en otra colección. Pero es una novela biográfica porque a mí me tocó ser enfermero en la posguerra de Malvinas en Puerto Belgrano y atender a conscriptos que estaban heridos, recuperándose. Pero en realidad tiene su parte cómica dentro de la tragedia, la novela, porque a mí me hacen un lugar en la enfermería de la Fuerza de Apoyo Anfibio porque necesitaban a alguien que supiera escribir a máquina. Y yo había hecho un curso de dactilógrafo cuando eran útiles esos cursos de aprender a máquina. Bueno, yo empiezo a trabajar como oficinista en la enfermería. Pero ¿qué pasa? No se los leo, se los cuento. Me empecé a quedar en la enfermería porque era más lindo. Estaba más limpia, había aire acondicionado, no tenía que ir a la cuadra con 250 conscriptos en mi batallón y soportar la vida de colimba pura y dura. En la enfermería todo era más suave, pero yo trabajaba 7 horas y me tenía que volver con los demás. Me empecé a quedar, me fui quedando, me quedaba a dormir en la sala de internación, me fui haciendo amigo de los cabos enfermeros, de los suboficiales, y me iba quedando, como dicen. Y un día había un cabo, el cabo Manrique, que le encantaba el ajedrez, y estaba de guardia él y el conscripto de guardia que había hecho el curso de enfermería. Yo no había hecho el curso, yo estaba colado ahí. Y como estaban jugando al ajedrez, me dice: Baccarini, ¿usted sabe aplicar vacunas? Porque había un pobre conscripto que necesitaba una vacuna y ellos estaban jugando al ajedrez. Y le digo: no, bueno, agarre esa almohada y practique. Y adelante del colimba empecé a practicar, a poner inyecciones. Y me acuerdo que el chico me miraba con una cara y quedó rengo una semana. Pero fue el único. Porque después aprendí a vacunar contra el tétanos, por ejemplo, a batallones enteros, cosa que hay que hacer. Pero así fue mi curso de enfermería. Aprendí a tomar la presión, a tomar la fiebre y a vacunar. Y cuando alguien superaba los 39 grados, se mandaba en ambulancia al Hospital Naval. Pero uno lo consultaba al cabo enfermero o al médico de guardia antes de hacer eso. Es la parte, digamos, anecdótica y no tan dramática. Lo que yo cuento es cómo fue compartir con esos chicos, esos héroes de guerra, y matizo un poco el drama con estas anécdotas que son exactamente ciertas, pero más humorísticas en algún punto, aunque no tan humorística para ese primer soldado al que vacuné. La distancia por ahí permite el humor, mirarlo más livianamente. Sí. No, a mí me gustó hablar de la Guerra de Malvinas desde el punto de vista de mis compañeros de generación en el sitio. Por ejemplo, estaban los enfermeros del buque hospital Bahía Paraíso, que no los habían dado de baja de inmediato. A mí me sorprendió eso. Yo pensé que después de la experiencia de la guerra se iban todos a su casa. No, seguían
yendo hasta que cumplieron los 14 meses de colimba, porque la marina eran 14 meses. Y los otros que no se podían ir porque no tenían el alta médica, un chico con síndrome esquizofrénico, otro chico al que le habían tenido que amputar una pierna. Y bueno, y yo aprendí a través de ellos también el verdadero rostro de la guerra, ¿no? Porque la idea romántica del que no fue una guerra es voy a ser un héroe, sobre todo cuando tenés 18 años, quiero que me llamen, y ahí vi el sufrimiento de ellos y también después el sufrimiento de sus familiares, de las enfermedades que desarrollaron por la angustia de tener un hijo en la guerra. La muerte no solo mató a soldados, mató también a padres, a madres, a hermanos y a los veteranos que después, sin un apoyo, sin una contención, no pudieron soportar una sociedad que de algún modo les dio la espalda después de la derrota. Fueron años duros, después eso fue cambiando, pero tuvieron en los 80 años muy duros, donde nadie quería hablar de Malvinas, porque era hablar de una fiesta donde uno se había emborrachado y ahora estaba viviendo la resaca. Pero ¿a qué vengo con esto? A que para mí es mucho más lindo escribir microcuentos, género policial, parodia al policial, ciencia ficción. Me costó 30 años poder escribir sobre Malvinas, porque la verdad que no es nada divertido hablar de la guerra, porque de la guerra casi no se puede hablar. Entonces tuve que recordar e irme a vivir a mis 18 años. Creo que la pude escribir porque también fue lindo volver a mis 18 años. Fue un viaje en el tiempo. Y mi alegría fue recordarme a mí mismo cuando ya, evidentemente, no era joven, a los 18 años. Y por eso ya se había convertido como en un cuento, la guerra, ¿no? Era una historia que te podías contar. Un cuento oscuro, pero un cuento. Como los cuentos clásicos, con mucha crueldad y eso, pero un cuento. Y ahora, como siempre en nuestros encuentros, no solo lo pueden conocer y escuchar a Franco, sino que también le pueden hacer preguntas. Así que voy a invitar a alumnos de esta escuela, de la 3 de Lugano, del Distrito 21, a acercarse y le van a poder hacer preguntas a Franco sobre su labor. Y así siempre vamos conociendo más sobre cómo es la tarea del escritor, cómo piensa, cómo lo enfoca y lo que le quieran preguntar. Muchas gracias por acercarte. La pregunta es para Franco, era ¿cómo promocionar sus obras? Bueno, ¿cómo promociono? Tengo la suerte de que normalmente publico los libros en editoriales que se encargan, digamos, de acercar los libros a escuelas, obviamente a distribuirlos en librerías. Así que mi tarea, o lo que yo tomé como una tarea placentera, es, por ejemplo, aceptar las invitaciones. Si me invitan a una feria del libro, a una escuela, venir acá a hablar con ustedes. Hoy, para mí es sumamente grato, y más grato, y lo voy a decir, que ir a una escuela con chicos. Al hablar con ustedes yo sé que puedo hablar de todo, y también me produce mucha admiración que ustedes completen su educación. Y también me parece que ahí hay algo de estoicismo, de superación, de persistencia y de heroísmo, el heroísmo del hombre común y corriente, como somos todos, que es no dejarse atropellar por el sistema e ir por los sueños personales. ¿Y cómo no voy a estar acá? Para mí es una alegría, pero ya no como escritor, sino para contagiarme de ustedes. Se van levantando y se van acercando para hacer más preguntas alumnos de aquí, de la Escuela 3 del Distrito 21. Tenemos una nueva pregunta. Hola, ¿qué tal? Una pregunta para Franco. ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer En el tiempo libre. Bueno, jugar al tenis una vez por semana por lo menos. Después me tengo que recuperar porque juego singles. Y no, la verdad que siempre tengo varios libros para leer y moverme por la ciudad. Pero la verdad que cualquier tarea doméstica a mí me interesa. Lo que me saque del ensimismamiento de la lectura, de la escritura, puede ser desde lavar los platos a salir a caminar sin rumbo. Es
Mira, la verdad es que es el agradecimiento, la valoración que trato de hacerme todos los días de que no está nada mal estar vivo y haberme despertado esta mañana. Y aunque parece un poco naif, la verdad que estar vivo es tan improbable. Hemos sacado una lotería entre infinidad de números y nacer es casi imposible. Y hemos nacido y estamos acá. Así que cualquier tarea, primero que tengo un trabajo que me gusta hacer y a partir de ahí trato de, más allá de lo doméstico, de ir al teatro, de ir al cine, cuando puedo, no siempre. Pero ya te digo, cualquier mínima tarea me resulta agradable. Me imagino además que tendrás un narrador en tu cabeza de todo lo que va pasando en tu día a día. El narrador ya ahora no está tan disociado, ¿no? Pero una vez le conté a mi maestra de taller literario, Eve Ward, una escritora muy recomendable para leer, que cuando yo arreaba las vacas en el campo, ayudaba a mi papá, iba en el Mustafá o el Ánima, que eran los dos caballos que montábamos, los chicos. Yo tenía 11 años y yo me iba contando, no es tan común hacer esto, andar arreando vacas en el campo, llevarlas a que las vacas me obedezcan. Yo decía, vaca, vaca, y las vacas iban juntando, eso lo empodera a un chico. Iban para la tranquera, después para el corral, para el antecorral y del antecorral a las mangas donde iban 6 vacas a un lado, 6 vacas del otro, y mi papá le ponía las pezoneras en la fosa, las ordeñaba, pasaba la leche blanca por un tubo de vidrio, iba hacia los tarros y después salían las vaquitas, todas ordenadas y cada una más o menos conocía su lugar, quién iba primera, quién iba segunda. Y todo eso me lo iba contando como se lo conté ahora a ustedes. Y nunca escribí un cuento de eso, lo sentí tan natural de mi vida que nunca escribí un cuento sobre el tambo. ¿Qué consejos le daría a otros escritores? Disculpe. ¿Qué consejos le daría a otros escritores? Para mí el gran consejo es escriban, acostúmbrense a sentarse un ratito. Si no lo hacen todos los días, háganlo 5, 10, 15 minutos, media hora, 2, 3, 4 días por semana. Piensen que así como yo estoy formateado para interesarme en un chisme, en que me van a contar, por ejemplo, ¿sabés lo que le pasó a Felipe? Y yo ya toda mi atención está puesta ahí. Esa misma atención, a través de la voluntad, decirme, anda a escribir, voy a escribir, darme esa orden, porque después a escribir bien se aprende. Lo más difícil es adquirir el hábito de la escritura. Después yo aprendo, voy a talleres literarios, leo, aprendo las técnicas, las herramientas, pero si no me siento a escribir, si la inspiración no me encuentra trabajando, como han dicho muchos, nunca voy a escribir. Muchas gracias por la pregunta. ¿Tenemos una más? Sí. Hola, buenas tardes. La pregunta para Franco. ¿Planificó este de encuentro de manera diferente a los encuentros de inicial y primario? En realidad lo acepto con alegría y digo, va a ser un encuentro distinto, diferente, y eso me predispone mejor. Pero en cuanto a planificar, no. Yo vine acá hablar a lo que salga, digamos. Así que simplemente hablar de lo que me gusta, de libros, de la vida, de lecturas, del trabajo literario. Si eso, digamos que ya está, es el plan de una vida, digamos. Así que no es que necesito planificar, por suerte. Yo sé que los docentes, los maestros tienen que planificar, los profesores y eso. Pero acá hablamos de literatura y la literatura y la vida están muy unidas. Tengo otra pregunta. ¿Qué género le gusta más escribir? Me divertí mucho escribiendo policial, le quité violencia, le agregué humor y escribí muchos policiales para chicos, pero escribí de todos los géneros, de ciencia ficción, de ficción histórica, realismo.
Y ahora estoy escribiendo para adultos. También acaba de salir hace un mes mi tercera novela para adultos, donde ahí el policial me lo tomo en serio, ya no es parodia. Y si tiene que haber violencia, hay violencia. Si tiene que morir alguien, pues morirá alguien. Y hay una investigación. Pero no es un policial a lo inglés, sino más bien como son en la vida real, digamos, ¿no? No es que hay un Sherlock Holmes ni un montón de artificios. Pero también hago un poquito de filosofía. Bien, llega una pregunta más y lo ampliamos. Pregunta más. Buenas tardes. ¿A qué edad comenzó a escribir? Mi mamá me guardó los cuadernos de 4º grado de la primaria y ahí ya tengo versiones de pequeños cuentos clásicos que nos contaba la maestra y después nos pedía que hiciéramos versiones. Después empecé a hacer historietas, guiones de historietas y los dibujaba con una lapicera Bic, no los coloreaba nada porque yo no sé ilustrar. Y después ya cuando terminé 7º grado empecé con un diario que fue donde empecé a decir que quería ser escritor. Y ese diario era básicamente un diario contra mi papá. Decía, mi papá es insoportable, solían empezar así. Pero en realidad a mi papá le debo el amor por la escritura porque yo me contagié de él, porque él escribía mucho. Tengo una hermana que es profesora de letras. Y en la secundaria empecé a publicar en el diario del Centro de Estudiantes. Bueno, y después ya vine a Buenos Aires después del servicio militar con la idea fija de formarme como escritor. Pase, sí, por favor. Buenas noches. La pregunta es, ¿planifica las historias antes de escribirlas o surgen durante la escritura? Hay de las dos cosas, porque una novela uno piensa en los personajes, el comienzo, un poco el desarrollo y por lo menos tener una opción de final, ¿no? Pero lo más lindo de la escritura, después de tener ese esqueleto, esa hoja de ruta, es lo que se nos va ocurriendo en el viaje. Es como cuando hacemos un viaje. Supongamos, vamos a ir de acá a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Ya sabemos que vamos a ir a Ciudad del Cabo, pero ¿qué nos va a pasar en el trayecto? Eso es lo lindo de la escritura, que se te ocurren cosas que uno no puede tener todo organizado. O sea, es como también lo mismo cuando Messi juega al fútbol o cuando José Pérez juega al fútbol. Las jugadas no están previstas, uno sabe jugar. Te pueden salir mejores o peores. Y creo que hay que dejarse llevar por el viaje, porque ahí está lo que sale, lo inesperado, lo que no está planeado, lo que hemos olvidado de nosotros mismos y de pronto aparece ahí, expresado en una línea. Y uno dice, ¿de dónde apareció esto? ¿Pasó un angelito por ahí, me lo regaló? No, es algo que está en mí, que está en lo más profundo de mi ser y salió ahí. Qué bueno eso cuando pasa lo que no sabías desde antes. Es como si te lo hubiese enseñado lo que venís escribiendo ahora. La inspiración, para mí, esto me di cuenta escribiendo, una es contaminadora, o sea, te contamina algo, una película que viste, algo que pasó en la calle, un olor a jazmín. Eso es la contaminación que viene afuera. La inspiración, contaminación, en el buen sentido. Y después está la inspiración de algo que creemos que viene afuera, porque no entendemos, pero es algo que nos ocurrió y que olvidamos y que ya está adherido a nuestra carne, a nuestros huesos, a nuestra sangre. Es parte de esa memoria orgánica. No vino de afuera, vino de ese punto central de nosotros, que es lo que más nos cuesta conectar. Me soplaban de atrás de cámara que
aunque estamos en la escuela 3 y nos han recibido muy bien, nos visitan también la escuela 5, 8 y 13 de este distrito, y de esas escuelas también nos van a hacer preguntas. También han preparado. Claro. Así que creo que se estaban acercando por aquí. Buenas tardes, Franco. Mi nombre es Felipa, yo soy del tercer siglo y quería preguntarlo, ¿cuánto tiempo tardó para hacer la novela Usted es el fantasma? Usted es el fantasma, la empecé en la terminé en otoño, me acuerdo, porque el final del libro justamente habla de una hojita que se quedó agarrada a un árbol y no se quería desprender, porque me acuerdo que era el finales del otoño del año 2007. Y calculo que la escribí entre ese verano y ese otoño, unos 5 o 6 meses. Buenas tardes, Franco. Mi pregunta es, ¿en qué se basó para escribir este libro? ¿Usted es el fantasma? Particularmente. Bueno, es por sí. Pienso que es nació de una caserón que hay en mi barrio que me intrigó mucho. Yo creía que no vivía nadie y vivía una señora que no podía caminar y que la cuidaba una enfermera. Y me imaginé una historia de amor entre personas adultas, porque creo que el amor no es privativo de la juventud, que uno se puede enamorar y vivir enamorado toda la vida. Entonces me gustó imaginarme una historia de amor entre dos personas que ya habían muerto y que habían muerto enojadas y que tenían que conectarse otra vez, pero necesitaban una persona de carne y hueso como conector o como puente. Así nace Usted es el fantasma. Recibimos más preguntas. Buenas tardes, Franco, un gusto, bienvenido. Yo soy Maju, de tercer ciclo, y tengo una inquietud. ¿Usted cree en los fantasmas? ¿Y tuvo alguna situación paranormal en su vida? Yo siempre digo que no creo en los fantasmas porque los invento, pero cuando le regalé la novela a la enfermera de esta casa, ella me dijo, ¿usted sabe que yo vi a los fantasmas? Y estaba mi hija de testigo, y yo ¿qué voy a hacer ante eso? Aceptar que ella me dijo, los miro por el rabillo del ojo, pero cuando enfoco la vista desaparecen. Pero la que sí los vio de frente fue la empleada doméstica que no quiso ir más. Y aparte me habló de fantasmas en plural, y yo me había imaginado dos fantasmas. Ahora sí que me han sucedido algunas cosas extraordinarias en la vida. Una de ellas, lo repito, creo que nacer es la primera cosa extraordinaria que nos sucede. Y después sí, algunas cositas interesantes, pero que tienen que ver con ciertas coincidencias y una sola que podría decir inexplicable, pero bueno, como no sé interpretar, lo acepto así como acepté haber nacido. Acepto que alguna cosa rara o más rara que lo normal a veces puede suceder. Fantástico, gracias. Me quedé con ganas de saber porque quizás ella sí vio fantasmas, ¿no? Yo acepto, para mí, me manejo bajo el concepto de un director de cine que dijo, la realidad es el único lugar donde puedo comerme un churrasco. O sea, mi sentido de la realidad tiene que estar muy afincado, sobre todo porque vivo imaginando historias. Y con esas historias tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, comprar la comida. Entonces tengo un lado muy realista, diría hiperrealista. Y después me zambullo en la imaginería cuando escribo. Excelente. Este fue el tiempo que tuvimos hoy para compartir con Franco y con todos y todas ustedes. Nos despedimos nada más entonces de las personas que nos estén mirando en la pantalla. Gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros apoyando el programa. Invito a todos y todas a regalarnos un aplauso para ustedes y para Franco.